el día de hoy durante esta sesión en que vamos a ver la consola de administrador de Google. Vamos a ver cosas que podemos hacer, cosas nuevas que se pueden hacer para algunos que quizá ya la manejan un poco y venían a enterarse un poco de qué es lo nuevo que puede venir o que está haciendo actualmente Google en cuanto a nuestra consola de administrador. Voy a presentarles mi pantalla. Antes de eso, o paralelamente a eso, si van teniendo alguna consulta, la pueden ir como anotando en el chat y las vamos a responder en un pequeño espacio al final de la presentación y podemos conversar sobre otras dudas que les surjan también en ese momento. ¿Ya? Para yo mientras tanto ir presentando. Así que pueden irlas anotando o si las recuerdan dicen, no, sí, me voy a acordar cuando el Daniel termine y ahí le pregunto cuando él termine la presentación. Ya. Ahí si me confirman deberían estar viendo la presentación que dice administrador Google, ¿cierto? La están viendo, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Sí se ve bien. Vamos a iniciar la presentación. Vamos a activar el puntero. Ya. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser repasar cosas interesantes que podemos hacer en la consola de administración de Google, que es la herramienta que vamos a tener, valga la redundancia, como administradores de cuentas para poder gestionar a los usuarios y también gestionar el dominio dentro de nuestra organización. O sea, de hecho, gestionar prácticamente todo. No olvidemos que actualmente el nombre G Suite, en cuanto a las herramientas de Google que nos está brindando, está desapareciendo y se está transformando en este concepto de Google Workspace. ¿Ya? Sobre este concepto, no está de más mencionar cómo se ha ido haciendo este cambio a Google Workspace, porque la verdad no hay un punto de partida, ya porque muchos podrán decir, ya, ahora Google anunció Workspace, pero la verdad es que veo como dos funciones nuevas nomás, es como poquito. El cambio de Google de G Suite a Workspace lo viene haciendo ya hace varios meses. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros comparamos nuestra plataforma de G Suite propiamente tal de hace un año con el Google Workspace actual, la verdad es que la diferencia es sideral. La cantidad de cosas que se pueden hacer, funcionalidades, permisos, etcétera, son muchísimos. Pero todo este proceso de cambio de G Suite a Workspace ha ido tomando tiempo. Ha sido paulatino, se lanza una semana una función, se lanza otra semana otra, otro sistema se modifica a la semana siguiente, etcétera. Ya no hay como un punto de partida de decir, no, el 1 de octubre todas las funciones de Workspace comenzaron a funcionar. No, ha sido un cambio más gradual. Eso como para entender un poco, porque hay muchos que todavía nos dicen, ¿qué es esto Workspace? La verdad es que no veo ninguna diferencia. Y es un cambio que ha ido siendo gradual. ¿Ya? Ahora, en nuestra consola de administrador de Google vamos a poder hacer diferentes cosas. Vamos a mencionar ahora, como las más importantes, como modo macro, que son como bien esenciales que podemos hacer en nuestra consola, como por ejemplo gestionar a nuestros usuarios, incorporar usuarios a nuestro dominio, eliminarlos, cambiar nombres, cambiar claves, etc. Vamos a poder también gestionar licencias. Si es que tuviéramos diferentes licencias de Google, podemos asignar licencias un poco más avanzadas a unos, licencias más básicas a otros. Podemos también, aquí se saltó un poquito, configurar los grupos dentro de nuestra organización. Que ojo, los grupos en una primera instancia son, por así decirlo, listas de distribución. Pero cuando veamos la parte de los grupos, vamos a ver que en Google va un poquito más allá. No es sencillamente una lista de distribución, donde yo elijo mi finanzas @ mi empresa y todos reciben correo. Va un poco más allá, entrega más beneficios. Van a poder también configurar la estructura de su empresa, su estructura organizativa, en el sentido, por ejemplo, gerencias. Si gerencias tienen, por ejemplo, subgerencias bajo ellas, tienen áreas de marketing, áreas de venta. Eso lo vamos a poder configurar también en la consola de administrador de Google para poder administrar permisos. ¿Ya? Para poder decir, perfecto, yo quiero que los gerentes tengan estos permisos, pero los subgerentes quiero sacarles permisos. Y al área de ventas quiero sacarles más permisos, etcétera, con diferentes funciones que ya vamos a ver. Para eso nos va a servir nuestra estructura organizativa. Vamos a poder también administrar recursos, que los recursos van a ser, tal como dice su nombre, recursos de nuestra empresa, que pueden ser salas, dispositivos móviles, o sea, vehículos, por ejemplo, maquinarias, que podemos también configurarlas en nuestra consola para que nuestros usuarios, por ejemplo, puedan tomar reservas en su calendario, por ejemplo, reservar una sala, reservar un vehículo disponible, etcétera. Eso también se puede configurar. También vamos a poder configurar propiamente tal las aplicaciones de Workspace, cuáles son las que quiero que mis usuarios ocupen, cuáles son las que yo quiero que no ocupen,
¿ya? Seleccionar, y no solo aplicaciones de Workspace en sí, sino también otras aplicaciones de Google, que no son parte del equipo de Workspace, pero por ejemplo aplicaciones muy populares como Google Maps, Google Classroom, que son de Google también, pero no son parte de Workspace, también las puedo administrar, ya también las puedo gestionar. Voy a poder también establecer permisos de usuarios, no solamente para usos de aplicaciones, sino que yo voy a poder decir, perfecto, yo quiero que el Gmail de mi gerente tenga todas las funciones. El Gmail del subgerente no tenga acceso a estas funciones. El Gmail de los vendedores esté aún más limitado, o etcétera, puede ser viceversa. Pero eso yo también lo voy a poder controlar. Vamos a poder también controlar y establecer las configuraciones de seguridad del dominio, porque todo lo que estamos viendo es como de cara a la gestión práctica del usuario. También podemos establecer configuraciones en cuanto a listas blancas, bloqueos de remitentes y configuraciones de seguridad también más avanzadas. Podemos también acceder a reportes de usos de aplicaciones, reportes en cuanto a qué es lo que están haciendo nuestros usuarios, y también acceder a auditorías, de ver ya derechamente qué es lo que se está haciendo caso por caso y evento por evento en cuanto a usos de calendario, de Drive, de Google Meet, que ahí vamos a ver también cosas interesantes a las que podemos acceder ahí. También vamos a poder gestionar dispositivos, que esto es algo que no vamos a profundizar mucho el día de hoy, lo vamos a mencionar nomás. Pero también en nuestra consola nosotros vamos a poder, por ejemplo, si es que nuestra empresa asigna dispositivos a las personas, por ejemplo, celulares, dispositivos móviles, yo también los voy a poder gestionar. Voy a poder seleccionar qué aplicaciones quiero que abran, qué cosas quiero que no abran, incluso, por ejemplo, a qué tipo de redes yo quiero que se conecten. Yo puedo dejar ese equipo bloqueado para que se conecte a una pura red, para que no comparta internet a otros dispositivos, etc. Ojo que eso sí se los menciono porque no lo vamos a profundizar mucho ahora, pero se puede realizar también. ¿Ya? Podemos gestionar dispositivos que entreguemos a nuestros usuarios a ese nivel. ¿Ya? Y de hecho con detalles aún un poco más avanzados en cuanto al control que podamos tener. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy, eso es lo que les mencioné recién, eran como cosas a grandes rasgos que podemos hacer. No todas las vamos a profundizar tanto el día de hoy. Lo que vamos a ver el día de hoy va a ser hacer un pequeño recorrido, porque es lo que haríamos si es que nosotros habilitáramos las herramientas de Workspace. Cómo lo haríamos en el sentido de pasar por nuestros usuarios, configurarlos, qué es lo que hacemos con las aplicaciones, cómo veo este tema de los permisos que me mencionó Daniel, etc. Luego, en administración de usuarios, vamos a ver también, por ejemplo, cómo podemos acceder a información de los usuarios, cómo podemos también generarnos subadministradores dentro de nuestra consola. Yo como administrador puedo generarme otros pequeños administradores con permisos más pequeños que yo. Y también puedo segmentar permisos a aplicaciones o funciones de Google Workspace para todos los usuarios, que ya se los había mencionado. Y finalmente vamos a repasar en temas de seguridad, qué son las cosas que puedo hacer, cuáles son las que se pueden llegar a hacer dentro de la consola. Y vamos a ver cómo funciona esto de los informes y las auditorías. Ya a qué información voy a poder acceder y para qué me podría servir, por ejemplo, en el caso de las auditorías. Ahora, nuevamente, yéndonos a un aspecto como más macro, cuando nosotros entremos, este va a ser nuestro entorno común, este va a ser la consola de administración a la que vamos a entrar. La cantidad de botones que puedan tener acá disponibles para poder acceder va a depender de sus licencias o de los permisos que le den de administrador, si es que ustedes los dejan establecidos como subadministradores, ¿ya? En el caso del día de hoy vamos a repasar funciones que vamos a poder hacer en el caso de usuarios, grupos, unidades organizativas, edificios y recursos, y la parte aquí de aplicaciones, seguridad e informes. Y brevemente lo que tenemos ahí en cuanto a funciones de administrador. Eso es lo que vamos a estar repasando el día de hoy, viendo cuáles son los pros y los beneficios que podemos obtener de esto. Ahora, en temas generales, los aspectos clave de nuestra consola de Workspace y básicamente de todos los servicios de Google es que finalmente nos van a entregar control sobre todo lo que está sucediendo en nuestro dominio, usos, aplicaciones, etc. Pero ojo, un control a veces hasta cierto punto. No olvidemos que el foco de Google es el trabajo colaborativo, ¿ya? Hay muchas funciones de colaboración que la verdad no vamos a tener la opción de controlar, por así decirlo, bloqueárselas a los usuarios, algunas, porque no van de la mano del concepto que quiere Google del trabajo colaborativo. Entonces, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, es como contratar Google y bloquear el Gmail y el Drive. ¿Lo pueden hacer? Perfecto.
pero no va de la mano de lo que quiere lograr Google. O sea, si contratan Google para bloquear el Gmail y el Google Drive, no tiene mucho sentido el uso de las demás herramientas. ¿Ya? Más allá de eso, de ese concepto colaborativo que prima dentro de Google, nos entrega también herramientas de control súper potentes. La gracia también es la sencillez del manejo de estas herramientas, que lo vamos a ver también acá un poco, que es muy sencillo y ameno de manejar. Ya en el caso de la consola de G Suite hay muchas empresas donde de hecho los administradores de la consola no necesariamente son un civil informático, etcétera, sino que puede ser otra persona que se le entregue ese nivel de responsabilidad y se le capacite correctamente en el uso de la consola, que es algo que nosotros también proveemos cuando accede a nuestro servicio. Enseñamos también a manejar la consola. Y la seguridad, que finalmente, más allá de todas las configuraciones que vamos a ver que se pueden hacer, todo el entorno, todo lo que estamos hablando, no olvidemos que está bajo la seguridad de la nube de Google, que es una seguridad que ahora, en este tiempo de pandemia, se ha visto a prueba y la verdad es que ha pasado, si no me equivoco, sin ni siquiera ninguna brecha o falla. En los últimos meses hemos visto mucho que ha salido que cierta aplicación o cierta función o cierta nube ha tenido una brecha. Ha pasado algo, ¿no? Se detectó que tal empresa tuvo quizá una filtración o tal herramienta tuvo un mal funcionamiento o se cayó. En ese sentido, hasta ahora Google la verdad es que va perfecto en temas de seguridad y de estabilidad de sus herramientas. Ahora, vamos a pasar ya a nuestro primer tema, que sería la habilitación de usuarios. Y vamos a ir viendo qué es lo que podemos hacer. En cuanto a nuestra habilitación de usuarios, vamos a poder directamente incorporar usuarios dentro de nuestra consola, como pueden ver acá. Vamos a poder agregar usuarios con detalles de nombres. De hecho, vamos a poder incorporar campos si es que yo necesito detallar más información que en la consola no aparece. Quizá yo necesite números de contrato, ID de ingreso, etc. Yo esa información la puedo nutrir también en la consola y convertirla en una información mandatoria para todos. ¿Ya? Voy a poder también ingresar usuarios de forma masiva, por ejemplo, si es que ya tengo mi base de usuarios y necesito cargar, no voy a estar cargando uno por uno cuando reciba mi consola de Google. También pueden hacer cargas masivas de usuarios y también descargar estos mismos usuarios si es que necesitan para efectos de base de datos mantener todo esto en algún archivo físico, si es que todavía no están tan arriba del concepto de nube. Ya también pueden generar esas descargas. Vamos a poder también acceder a detalles de cada uno de nuestros usuarios, sentido que vamos a poder ver el espacio que tienen ocupado, aplicaciones asociadas, temas de seguridad, si yo segmenté diferentes temas de seguridad por diferentes usuarios, puedo ver el estado de seguridad de un usuario particular, información de, por ejemplo, en los grupos en los que está participando y las licencias, obviamente, que tiene asignadas, también las puedo chequear directamente por cada uno de los usuarios. Puedo también, por ejemplo, restablecer contraseñas, borrar usuarios también. Cuidado ahí cuando lo hagan. Hay que entender bien eso de borrar usuarios. También lo podemos realizar desde acá e incluso transferir información de un usuario a otro. Si es que, por ejemplo, yo quiero borrar un usuario y quiero transferir sus citas de calendario o su información de Google Drive a otro usuario, también lo puedo hacer. También se puede hacer desde acá. Y también puedo seleccionar, por ejemplo, de forma masiva a los usuarios y trabajar con ellos. Asignar, por ejemplo, a grupos, que ya lo vamos a ver un poquito, o seleccionar cómo van a trabajar las licencias de cada uno de ellos. Atención con lo que estamos viendo aquí a mano izquierda. Lo que aparece acá son las unidades organizativas, que ya lo vamos a ver un poco. Las unidades organizativas nos van a permitir organizar nuestros usuarios en cuanto a permisos, en cuanto a asignación de licencias, etcétera. Ya vamos a ver cómo las creamos y cómo las dejamos configuradas. Aquí en ese sentido, aquí podemos ver que en esta cuenta que estamos aquí de demostración, aparecen las unidades organizativas como ven acá, que aparecen divididas por país. En el caso de ustedes, podrían seleccionar dividirlas por gerencia, por país, por región, etc. Ahora, también vamos a poder acceder en cuanto a nuestra gestión de usuarios a algo muy importante, que es el directorio. Vamos a poder acceder a su configuración y ¿qué es lo que es el directorio? El directorio es, tal como dice su nombre, el directorio de toda mi empresa, donde yo voy a tener los correos, contactos, según yo estime conveniente, si es que solo quiero el correo o el número. ¿Y qué es lo que va a proveer el directorio? El directorio va a ser la base del trabajo colaborativo dentro de mi empresa.
Porque cuando yo cargue el directorio, automáticamente los usuarios, cuando por ejemplo un trabajador nuevo, a él le digan, contáctate con Abraham de Recursos Humanos. Él puede, por ejemplo, ir a compartir un documento y él lo único que recuerda es que le dijeron un tal Abraham. Y él sencillamente poniendo las iniciales del nombre de esta persona, de Abraham, se le va a completar la información y él va a poder ver el contacto directamente ahí. El directorio, si es que nosotros estimamos que así sea, podríamos configurarlo para que no sea así, pero va a proveer una herramienta de colaboración esencial, porque no vamos a condicionar a que el usuario tenga que estarse contactando con alguien, pidiendo permiso, dame tu correo, ok, generamos una línea de contacto, ahora recién comuniquémonos. Finalmente, el directorio va a permitir la comunicación transversal dentro de mi organización, ¿ya? Sin por así decirlo, protocolos tan rígidos. Y también, que esta es una función nueva que está todavía en beta, vamos a poder establecer públicos objetivos, ¿ya? Porque cuando entremos en todo este tema del trabajo colaborativo, nuestros usuarios van a poder compartir información en la empresa o incluso con personas externas, poniendo sus cuentas de correo. También van a poder compartir directamente con los grupos. Por ejemplo, yo voy a compartir con finanzas@miempresa y automáticamente voy a compartir un documento o un video, por ejemplo, con todas las personas dentro de ese grupo. Pero para evitar ciertos errores que se pudieran dar cuando las personas están compartiendo con listas de distribución o cuenta por cuenta, Google está implementando esta herramienta de públicos objetivos que me va a permitir que yo como administrador seleccione ciertos usuarios respondiendo a ciertos perfiles o regiones, etcétera, y yo pueda crear ese público objetivo. Entonces, por ejemplo, si algún usuario necesita compartir con la gente que trabaja en Concepción, independiente de su cargo, él necesita compartir con todo Concepción. Entonces yo puedo crear un público objetivo llamado Concepción para que esos usuarios de forma fácil puedan compartir a todo ese público objetivo que yo agrupe acá, que es una función que por el momento está en beta. Ahora, en cuanto a esta gestión de los grupos, yo para poder crear un grupo, la verdad que es muy sencillo, es sencillamente ir a la parte de grupos de nuestra consola, seleccionar el nombre del grupo, darle una descripción, seleccionar el dominio, si es que tengo diferentes dominios en el que voy a poner esta como lista de distribución y seleccionar su nombre y listo, perfecto. Hay un concepto adicional cuando yo creo el grupo que voy a establecer administradores de un grupo o propietarios. Si se fijan, ahí abajito está apareciendo el propietario. ¿Para qué me sirve esto? Y aquí es donde esto va más allá de una lista de distribución, el tema de crear los grupos. Cuando yo cree los grupos, los usuarios van a poder interactuar con estos grupos. Ya van a tener permisos para hacer ciertas cosas en sus grupos que ya los vamos a ver cómo van a aparecer. ¿Ya? Para la mejor gestión de estos grupos, también, y esta es una herramienta que está en beta, que es la que se está mostrando ahora, Google tiene la opción de crear grupos dinámicos. De forma de que, por ejemplo, si es que a ustedes les llega un nuevo gerente, nuevamente en el ejemplo, por ejemplo, de Concepción, o llega un área nueva, ustedes no tengan que estar, por ejemplo, diciendo, ya, en el área de finanzas, churra, ya llegaron 5 personas nuevas, voy a ir a la consola, incorporar en el grupo tal persona, ya, segunda persona, tal persona. Ustedes pueden dejar esa gestión automatizada. Por ejemplo, si automáticamente si llega un agente nuevo y ustedes asignan la cuenta y esa persona se encuentra en Concepción y pertenece, por ejemplo, a una unidad organizativa particular, automáticamente se incorpora en el grupo y automáticamente esté recibiendo, por ejemplo, los correos de finanzas@miempresa. ¿Ya? Ahora, en estos grupos, cuando nosotros los seleccionemos, vamos a poder trabajarlos, editarlos, borrarlos directamente. Vamos a poder incorporar miembros a estos grupos y también vamos a poder editar su configuración, ¿ya? Y vamos a poder acceder a ver los miembros, informaciones, y en la configuración vamos a acceder a esto que está acá. Cuando normalmente se entra por primera vez a la consola de Google, muchos no entienden para qué es esto. Tal como les decía, si yo únicamente estoy configurando una lista de distribución, ¿qué es lo que significa todo eso que sale ahí de ver miembros, ponerme en contacto, publicar entradas? Yo aquí finalmente voy a seleccionar todos los permisos que voy a dar a los miembros. Por ejemplo, yo podría crear un grupo en el cual solo una persona pueda enviar correos desde ese grupo. Los demás pueden recibir, pero los demás únicamente pueden enviar. Puedo dejar un administrador que él decida todos estos permisos. Por ejemplo, puede ser un gerente de área y él le digo, tú eres el propietario de este grupo. Tú haces y deshaces en este grupo. Tú puedes hacer lo que estimes conveniente. Ahora, ¿cómo el usuario va a interactuar con esto?
Porque hasta ahí, claro, yo todo lo estoy haciendo de consola, pero estoy hablando de que a un usuario le voy a crear permisos, cómo él va a interactuar ahí. Esa interacción se realiza desde una aplicación que aparece en nuestro cajón de aplicaciones de Google, que es la aplicación de grupos, que es una aplicación que no muchos no se ocupa regularmente. O sea, se ocupa en la práctica para enviar los correos, pero no muchos saben que podemos acceder como aplicación propiamente tal a los grupos. Y ahí accediendo a los grupos vamos a poder ver, por ejemplo, los grupos a los que pertenecemos, los miembros que tiene cada grupo, y si tenemos permisos particulares vamos a poder modificar también ese grupo, incorporar más personas, cambiar permisos para que otros, por ejemplo, puedan enviar correos en nombre de ese grupo, etc. ¿Ya? Y así el usuario va a tener esta interacción con el grupo, más allá de que va a recibir correos a ese grupo y que va a poder enviarlos, que eso es como la interacción básica con los grupos. Se van a poder hacer más cosas también. Todo esto en función de los permisos que ustedes den. O sea, ustedes pueden dar también permisos muy limitados a sus usuarios para que toda la gestión de grupos la manejen ustedes por completo. A eso es decisión de ustedes. Ahora, otra parte muy importante de nuestra consola que vamos a poder hacer va a ser gestionar las unidades organizativas. Las unidades organizativas nos van a permitir, tal como les decía en un comienzo, llevar la estructura organizacional de nuestra empresa a nuestra consola, para poder luego segmentar permisos, por ejemplo, por gerencias, por áreas, por zonas, si es que lo queremos de esa forma. Antes, esta parte era muy sensible, porque la verdad cuando ustedes después querían dar permisos, por ejemplo, claro, querían dar un permiso a una gerencia y resulta que dentro de la gerencia tenían otra área, pero querían que cierta persona particular de esa área pequeñita tuviera los mismos permisos del gerente. Pero ¿cómo yo los segmento si ya armé mi unidad organizativa y no estar haciéndolo usuario por usuario? Entonces, eso era como un poquito de dolor de cabeza y normalmente cuando se armaban las unidades organizativas, de hecho nosotros a veces ayudábamos un poquito a los clientes en el sentido de armar un mapa, ir viendo cómo se quedarían los permisos, etc. Actualmente esto ya no está tan limitado porque también vamos a poder segmentar algunos permisos, que eso está en mejora constante, por grupos. ¿Ya? Que ya lo vamos a ver cuando veamos permisos de aplicaciones. Ahora los grupos también nos van a permitir dar permisos. Entonces, por ejemplo, yo ahora voy a poder seleccionar una aplicación y decir, ya, yo quiero dar permiso para este grupo, para finanzas, @ mi empresa. Y no voy a estar condicionado únicamente a las unidades organizativas, que eso hasta hace unos 3 meses era así. Sí o sí había que cabecearse con las unidades organizativas para poder segmentar mi empresa y poder armarla completa, su estructura. Ahora esto sigue estando, pero tiene este beneficio de que también puede ser por grupo. Entonces tenemos dos herramientas para organizar y segmentar permisos, ¿ya? Que la recomendación obviamente es tener nuestra empresa bien segmentadita y organizada en las unidades organizativas. Y para crearlas, la verdad es que es muy sencillo. Es únicamente ahí como se ve el proceso acá, es seleccionar el más y crearla. La gracia con la unidad organizativa es cuando nosotros después empezamos a asignar usuarios a esa unidad organizativa. Pero la creación de la unidad es extremadamente sencilla. Ahora, en cuanto a la administración de estos usuarios y grupos, y qué es lo que vamos a poder hacer cuando, listo, yo ya tengo mis usuarios, tengo mis grupos, tengo mis unidades organizativas listas, ¿qué es lo que voy a poder hacer? Voy a poder irme a las aplicaciones y derechamente empezar a trabajar con los permisos. Vamos a poder seleccionar las aplicaciones, que por ejemplo en este caso tenemos las aplicaciones de Workspace, pero también vamos a poder seleccionar aparte aplicaciones propias de Google. Vamos a poder seleccionar también cómo se comportan los complementos de Google. Por ejemplo, si es que hubiera un complemento que yo quiero que mi empresa no ocupe, porque puede significar quizá alguna filtración de información o algo, yo también puedo bloquearlo y gestionarlo para la organización. Y aquí yo puedo gestionar todos esos permisos, tal como les decía, seleccionando unidades organizativas o con esta adición que podemos también segmentar permisos por grupos. Atención, sí, de todas formas, que esta segmentación de permisos por grupos todavía no está para toda la consola. Va a haber algunas partes donde ustedes van a ir a dar permisos y van a tener la opción de dar permisos por grupo y por unidades organizativas, y hay otros donde todavía les va a aparecer que solo por unidades organizativas pueden segmentar esos permisos. ¿Ya? Eso está en constante mejora en todo caso, pero actualmente eso va a ser así. Se van a encontrar el menú tal cual muchas veces como aparece acá y otras veces solamente con la opción de unidades. Ahora, en cuanto a los permisos que vamos a poder dar, por ejemplo, vamos a seleccionar en nuestro Google Drive, que va a ser muy sensible, seleccionar cómo se comparte la información. Por ejemplo, si es que yo doy autorización a un grupo de usuarios para que compartan con personas externas a la empresa, o que derechamente no puedan compartir nada,
etcétera. Todo ese nivel de permisos yo los puedo gestionar directamente desde la aplicación de Google. También en cuanto al uso del calendario, por ejemplo, si es que yo quiero que se puedan configurarse un horario laboral, en el caso de Google Meet, si es que yo quiero que accedan a alguna opción particular, si por ejemplo tienen cuentas Enterprise y tienen la opción de hacer grabación de llamada, yo puedo elegir si es que doy el permiso para que puedan acceder a esa función, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que voy a poder hacer como puntos importantes en cuanto a la administración de permisos de aplicaciones en Workspace? Voy a poder, por ejemplo, tal como les había mencionado, segmentar los permisos para compartir desde el Drive. Voy a poder segmentar los permisos para compartir desde las unidades compartidas, que es una herramienta muy potente de Google, que es como un Drive de la empresa en el cual puede trabajar mi empresa, pero son archivos propios de mi organización. Yo puedo seleccionar cómo se comportan los permisos de los usuarios respecto a esos archivos. También puedo seleccionar permisos para funciones de Google Meet, segmentar permisos en cuanto a privacidad en Google Chat, como yo quiero que si puedan guardar información o qué es lo que pueden hacer los usuarios en cuanto a Google Chat, por ejemplo, para comunicarse con externos a la empresa, eso también lo puedo controlar. Puedo también configurar, tal como habíamos visto, derechamente el acceso a aplicaciones, si es que derechamente quiero que tal aplicación les funcione o no. ¿Ya? Puedo también acceder a los permisos de funciones de calendario y segmentarlos según yo estime conveniente, entre muchas cosas más, porque ahí cada aplicación tiene diferentes permisos. Ahí vimos que estaban todas las aplicaciones de Google Workspace. Ahora, en cuanto a nuestros permisos de Gmail, porque en Gmail vamos un poquito más allá, de hecho es la aplicación que más permisos tiene, vamos a poder hacer más cosas en cuanto a sus permisos y no van a ser únicamente temas de permisos que vamos a poder dar, sino derechamente vamos a configurar cómo va a funcionar nuestro correo en el dominio. ¿Qué cosas vamos a poder hacer en la consola? Por ejemplo, vamos a poder habilitar o no para los usuarios las confirmaciones de lectura, las delegaciones de correo, si es que pueden delegar su correo con otros usuarios o no. El modo sin conexión, si es que queremos habilitarlo, un modo muy potente para personas que trabajan en terreno, muy importante que esté habilitado. El modo confidencial, si es que queremos habilitárselo a los usuarios para que puedan acceder a él. El correo dinámico, si queremos habilitárselo a los usuarios. Podemos gestionar la seguridad de archivos adjuntos, que tan rígida vamos a querer que sea al respecto. Vamos a poder también configurar protecciones contra phishing y otras configuraciones de seguridad también. Configurar los enrutamientos o cumplimientos de normas, que aquí ya nos vamos poniendo cada vez un poquito más profundo. Autenticaciones, gestión de cuarentenas, también las voy a poder gestionar directamente desde acá. Listas blancas de correo, zonas de pruebas, que son zonas donde Google ejecuta, por ejemplo, archivos adjuntos, los ejecuta antes de enviárselos o que entren a su dominio para ver si son seguros. Podemos también configurar eso. Bloqueos de remitentes, algo súper esencial, también pueden acceder directamente desde acá. Y muchas cosas más. La verdad, las configuraciones que se pueden hacer en el caso de Gmail, de la aplicación particular, son muchísimas, entendiendo que es quizá la parte más sensible de las herramientas que vamos a brindar. El correo es la base de prácticamente todo. Ahora, también vamos a poder gestionar administradores, subadministradores. Por ejemplo, si yo en mi empresa, yo soy el único administrador y perfecto, yo tengo la responsabilidad de todo. Pero la verdad es que el trabajo para poder gestionar la cuenta completa de mi empresa, la verdad es que es mucho. Pero yo tampoco quiero compartir acceso y crear otro administrador que tenga los mismos permisos que yo, porque la verdad él no tiene el nivel de responsabilidad para poder acceder a todo. Para eso la consola también me brinda la opción de yo crearme subadministradores. Por ejemplo, yo podría crearme un administrador, por ejemplo, un apoyo en el área de recursos humanos y decirle, ya, a ti te voy a crear como administrador, pero tú vas a tener acceso únicamente a gestionar usuarios. No vas a gestionar aplicaciones, grupos, nada. Solo usuarios. Y solo para hacer ciertas cosas particulares. Lo mismo en cada una de las funciones de la consola de administrador. Vamos a poder seleccionar y crearnos estos como subadministradores que nos van a dar apoyo. ¿Ya? Eso también lo podemos realizar desde nuestra consola. Ahora, en cuanto a seguridad e informes, vamos a tener herramientas de control en una opción única de seguridad, donde vamos a poder configurar toda la seguridad de nuestro dominio. Ojo que ahí, en cuanto a configuraciones de seguridad, las configuraciones las vamos a encontrar mixtas entre las configuraciones de Gmail que vimos recién y la configuración propiamente tal de seguridad. En esas dos partes vamos a estar trabajando cuando configuremos la seguridad en la consola.
¿Qué cosas vamos a poder hacer desde nuestro panel de seguridad? Vamos a poder acceder al centro de alertas y el estado de seguridad general de mi dominio, qué es lo que ha estado sucediendo, si yo he configurado algún tipo de regla, si es que alguna regla se pasó a llevar, si es que hay alguna brecha de seguridad importante que yo le tenga que poner atención, algo que haya sucedido, un incumplimiento de alguna regla, etc. Voy a poder acceder a ver todo eso de forma de resumen. Ojo que también se pueden configurar algunas alertas para que avisen también cuando sucedan ciertas cosas en el dominio. Vamos a poder investigar el dominio, si es que, por ejemplo, yo sé que hubo algún caso particular de que sucedió X cosa, yo voy a poder generar una investigación, por ejemplo, por aplicación y ver qué es lo que sucedió en una fecha particular, con un grupo de usuarios particulares, etc. Vamos a poder también seleccionar las opciones de protección de datos y configurarlo ahí. Vamos a poder gestionar también las políticas de contraseñas, qué tan seguras quiero que sean, cada cuánto quiero que caduquen, si doy la opción de que la puedan, por ejemplo, reutilizar, etc. Yo esas políticas las puedo configurar también. Puedo también seleccionar las políticas sobre aplicaciones poco seguras, cómo quiero que trabajen. Si, por ejemplo, tengo un área que yo la verdad no quiero que trabajen con aplicaciones poco seguras, que son normalmente aplicaciones externas a Google, pero que funcionan con Google. O, por ejemplo, un área de desarrollo de informática, yo puedo decir, perfecto, ellos como van a estar investigando y desarrollando, yo a ellos sí les voy a dejar el acceso para que hagan pruebas con aplicaciones poco seguras, porque lo necesitan. Pero al resto de mi organización yo no les voy a dar ningún acceso a ese tipo de aplicación, porque no tienen por qué necesitarlo. ¿Ya? Eso también lo puedo configurar. También vamos a poder controlar las sesiones, por ejemplo, en el caso si mis trabajadores trabajan en terreno y normalmente se conectan de computadores flotantes, por ejemplo, de cibercafés o de computadores de clientes, etc. Yo podría controlar de qué forma caducan sus sesiones, por ejemplo, para que caduquen automáticamente cada cierto tiempo, por ejemplo, más allá de que ellos salgan o no de su sesión. Podemos acceder al programa de protección avanzada de Google, que provee también herramientas un poco más automatizadas o paquetizadas de configuración en cuanto a seguridad. Podemos también acceder a configurar la verificación de 2 pasos, que es algo que Google tiene hace bastante tiempo para sus herramientas y que otras empresas también están incorporando, y ahora la verdad Google lo recomienda casi como un mandatorio. Por temas de seguridad, sí o sí que todos nuestros usuarios tengan configurada la verificación de 2 pasos, que normalmente el modo más clásico es que nos hagan verificaciones con los dispositivos móviles, que es algo virtualmente imposible de replicar. O sea, si envío una confirmación a un dispositivo móvil, si no me equivoco, es virtualmente imposible que alguien tenga el mismo teléfono, el mismo número de teléfono para que puedan confirmar un acceso a una información o a una cuenta. Podemos configurar también la verificación de identidad. Podemos también controlar cómo se van a gestionar las APIs que se van a conectar a nuestro dominio. Esto también, por ejemplo, en áreas de desarrollo es súper importante, porque áreas de desarrollo que van a crear, por ejemplo, herramientas nuevas, una aplicación propia de mi empresa para conectar ciertos datos o fuentes de datos, etc. Eso va a necesitar conexiones normalmente mediante APIs a ciertas aplicaciones de Google. Yo puedo controlar eso y, por ejemplo, decir, nos vamos a dejar grupos de usuarios para que puedan tener acceso a generar estos desarrollos y puedan trabajar con estas conexiones. A estos otros no. O viceversa, puede que yo diga, no, si es que mi área de desarrollo, yo no quiero dar permiso para que tengan APIs, yo quiero controlar todo esto, etc. Y yo puedo controlar esos permisos. Entre muchas otras configuraciones más. Estas serían como un primer approach a las cosas que podríamos hacer en las configuraciones de seguridad. Y en cuanto a informes, vamos a poder acceder, y aquí ya no es configuraciones, es únicamente información que vamos a poder acceder. Vamos a poder acceder a informes por aplicaciones en cuanto a usabilidades, qué tanto se está haciendo algo particular en alguna aplicación, cada cuánto se está usando. Esto para temas iniciales, cuando presentamos una herramienta a una empresa, esto es muy importante para ir midiendo la adopción, ir midiendo si efectivamente los usuarios están interactuando con una herramienta, qué cosas se están haciendo, por ejemplo, cuánto almacenamiento se está ocupando dentro de mi dominio. ¿Ya? De esa forma vamos a poder acceder, por ejemplo, por aplicaciones. En este caso aquí ya estamos viendo derechamente en Gmail, que es lo que se puede acceder, y que es bastante detallado en cuanto a su uso, en cuanto a spams, etc. Podemos ver cómo se comporta. Ahora, ¿qué vamos a poder ver en nuestros informes? Así como ejemplos, nuevamente, ejemplos de lo que podríamos llegar a acceder.
Vamos a poder acceder a ver información de nuestro almacenamiento, cómo se está comportando el almacenamiento dentro de nuestra organización, si es que estamos llegando a algún tipo de tope, si es que algún usuario, por ejemplo, está llegando a un tope de su almacenamiento, o derechamente si es que lo están ocupando. O sea, por ejemplo, si yo entrego las herramientas de Google Drive a mi empresa y veo que un grupo de usuarios tienen en su Drive un almacenamiento cero, quiere decir que no están ocupando la herramienta. Entonces puede que yo tenga algo que ir a abordar con ellos en cuanto a capacitaciones, etc. Esa información puedo acceder de ahí. Puedo también ver el comportamiento de los usuarios en cuanto al uso del mail, que ya vimos ahí cómo se veía en cuanto a qué es lo que están haciendo, recepciones de spam, envíos, correos entregados, etc. Puedo también ver qué están haciendo en cuanto al comportamiento del uso del Drive, y esto no únicamente el almacenamiento, sino que puedo ver, por ejemplo, si es que efectivamente están compartiendo archivos, si es que están trabajando en equipo, están generando vínculos hacia archivos, si es que están compartiendo con externos, etc. Puedo ver todo ese comportamiento de los usuarios. Puedo también ver el uso de Google Meet, algo que hasta hace un tiempo quizás no era tan relevante, pero ahora en todo este concepto de pandemia se ha vuelto muy relevante saber si efectivamente la gente está ocupando Google Meet. Vamos a poder también acceder a informes por usuario en cuanto a temas de seguridad, etcétera, que es lo que están haciendo. Informes por dispositivo también, y esto tiene relación nuevamente con lo que les había mencionado, que no vamos a ver tanto acá, pero es esta gestión de dispositivos. Si es que, por ejemplo, yo en mi empresa entrego dispositivos a mis usuarios, yo puedo ver también informes por dispositivo de qué es lo que se está haciendo, si se está ocupando X aplicación, etcétera. Olvidemos que yo podía derechamente incluso bloquear alguna aplicación para que no funcionara en un dispositivo que yo lo estoy entregando a mi trabajador para tener mayor control. Vamos a poder también acceder a ver el panel de seguridad por usuario, ver cómo se está comportando en temas de seguridad, por ejemplo, si son usuarios del área de informática, que yo tengo que tener un poquito más de ojo de ver cómo se están comportando en temas de seguridad, puedo verlos también ahí. Puedo también ver cómo se están comportando el cumplimiento de contraseñas, en el caso si están validando, si es que la verificación de 2 pasos está siendo efectiva, etc. Puedo acceder también a informes de AppScript, si es que tengo usuarios que ya están generando secuencias de códigos, por ejemplo, si están generando en hojas de cálculo de Google, generando macros ya un poquito más avanzadas y están generando conexiones, etc. También voy a tener control de eso. También voy a poder gestionar el uso de Currents, que ojo, Currents es una herramienta que hasta ahora estaba siendo como bien subestimada. Currents es una herramienta como una herramienta social de Google que va a permitir que nuestros usuarios, por ejemplo, en mi empresa, interactúen de una forma tipo Facebook, ¿sí? Como red social entre ellos. ¿Por qué decía que era como subestimada hasta ahora? Porque obviamente la gente prefiere ocupar otro tipo de herramientas sociales. Pero ahora que las empresas están necesitando ciertas, como tienen usuarios dispersos por muchas partes trabajando, necesitan generar esta sensación de trabajo de equipo. Y a veces generar redes sociales internas en la empresa es una herramienta muy potente. Y Currents es la herramienta de Google que provee eso. Entonces nosotros también vamos a poder proveer su uso. Por ejemplo, si es que yo lanzara una red social dentro de mi empresa para que se comunicaran, generaran vínculos, fotos, casos de éxito, etcétera, yo podría ver su uso y ver, por ejemplo, perfecto, están todos participando de Currents, no tengo nada que hacer. O veo, churras, la verdad es que no están participando de Currents, tengo que generar acciones para que los usuarios ocupen la herramienta. ¿Ya? Vamos a poder también acceder a ver informes en cuanto al uso de Google Chat, si es que efectivamente las personas se están comunicando y qué tipo de uso están haciendo, entre otros tipos de informes también que vamos a poder acceder. Esos serían como los más esenciales que podríamos mencionar. Ahora, también vamos a poder acceder en la parte de informes a auditorías, que las auditorías también son muy importantes. Lo que vimos recién era informes que nos dan información, por así decirlo, macro de los usos de aplicaciones, ¿ya? Muy con gráficos, etcétera, no tan, por así decirlo, acabada. En el caso de las auditorías, aquí sí yo voy a tener información respecto a lo que sucede en mi dominio en las aplicaciones, ya por así decirlo, evento por evento. O sea, en un Meet, la reunión cuando se hizo, quién se conectó, a qué hora se conectó, en el Drive se compartió un archivo, se compartió de esta forma, ojo, no acceder al archivo, pero ver qué acción se hizo. O sea, tal usuario compartió un archivo de este tipo a tal hora a externos, por ponerles un ejemplo. Ese tipo de información yo puedo acceder en la parte de auditorías. Que, por ejemplo, ¿qué es lo que me va a permitir? Poder acceder a hacer auditorías del calendario, ver qué es lo que está sucediendo específicamente con el uso del calendario, por así decirlo, caso por caso.
ver qué es lo que se está haciendo en cuanto a Drive, que ya les había mencionado, en el caso, por ejemplo, de compartir, ver que se compartió X cosa, un nombre de archivo particular. En cuanto a Google Chat también voy a poder auditar derechamente el uso de Google Chat, el uso de Google Meet, que aquí va a venir algo muy importante también en cuanto a la auditoría de Google Meet. Voy a poder también auditorar no solamente aplicaciones, sino tipos de acciones, como por ejemplo inicios de sesión. Voy a poder acceder a ver qué es lo que está pasando en cuanto a inicios de sesión, en sectores sospechosos. Si es que ingresaron, por ejemplo, mal las claves cierta cantidad de veces, también voy a poder ver ese informe en las auditorías. ¿Ya? Voy a poder también ver los grupos, qué es lo que está pasando, cómo han salido correos, permisos que tengan, voy a poder auditarlos. Y muchas cosas más. La verdad es que en la auditoría se puede auditar la consola entera, todo lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que nos va a permitir esta auditoría? Por ejemplo, y esto es muy, muy, muy importante actualmente. En el caso de Google Meet, nos va a permitir, por ejemplo, poder acceder a informes de asistencia. Por ejemplo, si es que en su empresa crean reuniones en Google Meet, uno de sus usuarios le puede decir, mira, sabes que hice tal reunión en X momento y necesito ver las personas que asistieron. ¿Ya? Ustedes pueden ir a la consola y en las herramientas de auditoría van a poder acceder a un detalle de esa reunión y ver quiénes se conectaron, a qué hora se conectaron, latencias que tuvieron, etc. Es muy detallado lo que se puede obtener. De hecho, si ingresan, por ejemplo, con una cuenta de Google asociada y no iniciaron únicamente poniendo el nick, van a poder acceder también a ver las cuentas de correo de las personas que se incorporaron. ¿Ya? Aquí, por efectos de privacidad de los usuarios que estaban acá en el ejemplo, saqué los correos de esas personas, pero pueden acceder también a ver esos correos. Y ahí pueden acceder a información así de detallada del uso de las aplicaciones dentro de su dominio. ¿Ya? Ahora, haciendo ya como un breve resumen, ¿qué es lo nuevo que hemos ido incorporando? Que es lo que ya habíamos mencionado un poquito. Esto para los que ya conocen un poco la consola. Primero tenemos estos permisos por grupos, que es algo que se incorporó actualmente y me va a permitir gestionar con un poco más de tranquilidad los permisos dentro de mi organización y no estar dándome cabezazos tanto con las unidades organizativas y con la estructura organizacional de mi empresa, sino que ya tengo una herramienta adicional para administrar permisos en los grupos, ¿ya? También tenemos la opción de grupos dinámicos que les había mencionado al comienzo, de forma que yo no voy a tener que estar cada vez que ingrese un set nuevo de usuarios, tener que estar incorporando grupos, revisemos las condiciones. No, lo voy a poder ir a automatizar. Ojo que esta es una opción que todavía está en una etapa beta. Muchos de ustedes, si es que ya tienen acceso a una consola de Google, quizás no tengan todavía acceso a esto. Y si no, les va a aparecer con ese aviso de que es una función que está en beta. Y también vamos a poder incorporar esto de las audiencias objetivos, que también es una opción que todavía está en beta, que va a facilitar el uso compartido de nuestros usuarios entre ellos. Yo voy a poder darle herramientas adicionales para que compartan de mejor forma, y no solo de mejor forma, sino que también voy a evitar que cometan errores. ¿Ya? Porque típico que comparten a alguien y por error pueden haber compartido otra persona o un grupo que no correspondía. Yo con las audiencias objetivos puedo segmentar un poco más eso y asegurarme de que se comparta todo de forma correcta. Y adicionalmente, porque la información que hemos visto es bastante, en cuanto a dudas que nosotros pudiéramos ir teniendo, Google nos va a proveer siempre el soporte en nuestra consola de administrador, que es un soporte extremadamente detallado, al que podemos acceder directamente de la consola y escribir derechamente lo que queremos hacer, con nombre y apellido. Quiero borrar un usuario y no perder información, por ponerles un ejemplo. Y el panel de administrador les va a entregar la información súper detallada de qué es lo que tienen que hacer. Atención en todo caso que cuando ocupen el panel de ayuda de Google de administradores, solito va a detectar si su cuenta es una cuenta de administrador. ¿Ya? Hay ciertas cosas que no van a aparecer si, por ejemplo, yo con mi cuenta que no tiene acceso de administrador, me meto a la ayuda del administrador de Google, solito me va a decir, tu cuenta no tiene permisos de administrador. Ojo que para hacer esto tienes que tener permisos de administrador. Si los tienes, pueden acceder a ver información extremadamente detallada de qué es lo que quieran hacer en caso de que tengan alguna duda. Ya ahí tienen una ayuda constante. Y eso sería lo que veríamos el día de hoy. Ahora vamos a volver a la sesión en caso de que... O sea, pues estaba aquí mismo. Aquí. Ya.
Bueno, pues chicos, no sé si tienen alguna duda. Ahí el chat está vacío. Quizás lo estaban guardando ahora para el final o quedaron claritos. No sé. Ahí, Mario. No sé si estás hablando conmigo, Mario, pero estás muteado. Porque veo que estabas hablando, pero no te escuchaba. Si es que estabas haciendo una consulta. Ya. Bueno, de todas formas, la grabación de esta presentación se les va a enviar también y de todas formas, si necesitan más información respecto a alguna función particular de seguridad o temas de precios, también se pueden contactar posteriormente, o Adolfo, que ha sido la gentil persona de nuestros controles, los puede contactar para entregarles también más información al respecto. ¿Ya? Así que eso sería pues, chicos. Muchas gracias por su participación, por su tiempo. Ah, bueno, ahí se unieron varios más después de que cerramos. Así que espero que les hayan quedado claras las cosas que se pueden hacer en cuanto a la consola y si requieren más información, como le digo, se pueden comunicar con Adolfo o Adolfo los va a contactar para poder generar una instancia adicional de comunicación al respecto. ¿Ya? Muchas gracias, Bien. Daniel. Muchas Ya. gracias. Ah, quiero consultar lo siguiente. Los usuarios están enviando correos y estos llegan a la carpeta de spam de los destinatarios. ¿A qué se puede deber? En ese sentido, ahí están llegando a la... O sea, no es a un dominio particular al que están llegando spam. Están llegando spam a todos, ¿cierto? O sea, no importa dónde vayan, llegan a spam. Bueno, en todo caso, las posibles cosas que pueden ser, por ejemplo, usuario grupo Fides que está en G Suite. Ya, ahí pueden haber hartas causas en todo caso para que lleguen a spam. Por ejemplo, si es que es un caso muy usual, por ejemplo, si un usuario ocupa algún complemento, por ejemplo, y no lo sabe ocupar, por ejemplo, un complemento tipo MailChimp, que es un complemento para enviar correos masivos, eh, y lo ocupan de mala forma, si no lo saben manejar bien, es muy probable que las mismas políticas de Google detecten su dominio como que es un dominio enviador de spam. Entonces, claro, va a hacer que su dominio entero, por el uso de ese usuario, que hizo un mal uso de una herramienta, haga que el correo automáticamente vaya a caer a las carpetas de spam de otros. ¿Ya? Entonces, a veces cosas como esas pueden causar esos problemitas. U otras veces, a veces son ciertas configuraciones en la parte de seguridad. ¿Ya? Pero ahí los motivos pueden ser hartos en todo caso. Si ya, por ejemplo, ustedes son clientes de Gigabytes, pueden generar un ticket al respecto para que los técnicos puedan cavar un poquito más ahí. Porque, como digo, los motivos pueden ser varios para que suceda eso. Uno frecuente es el que te menciono, que puede ser. Una consulta, Daniel, ¿Sí? súper corta. Resulta que nos vimos enfrentados a un tema de definición de recursos en las configuraciones de edificios, recursos, pero no sé si tú sabes algo sobre la administración de un recurso determinado por un usuario. Por ejemplo, yo tengo tengo una caja que quiero que tenga un calendario para que el día de mañana alguien, si la quiere o la necesita, que agende el uso de esa caja, ¿Ya? ¿correcto? ¿Ya? O sea, claro, si tú lo creas como recurso, finalmente lo vas a dejar disponible para que el usuario, cuando un usuario lo tome, automáticamente le aparezca tomado todo el resto. Sí, Entonces, sí, pero nos vimos enfrentados a una situación que eso es global y para la administración. Eh, Esos recursos tú no sabes si se pueden administrar por por una persona en específico y que esa persona dé la autorización de la petición, por ejemplo, si la pidió para las 10 y cuánto se llama, en realidad me la pidieron a las 10 en otro lado, pero no por agenda, se puede administrar la administración del recurso por un usuario determinado. sí, se puede
particularmente. Tendría que darlo para como explicar un poquito cuál sería como el método para lograr algo como eso. Tendría que enviártelo después un poquito detallado. Ya, Porque no, ok, es como un poquito más largo, pero parcialmente se puede. Entonces, ya, sí. ok. ¿Ya? Vale, eso nomás. Ya. Sí, Era mi duda. Ahí, chicos, no sé si tienen alguna otra duda. ¿Están claritos? Ya. Entonces, ahí estaríamos. Bueno, pues chicos, muchas gracias por su participación, por su tiempo. Les deseo que tengan una muy linda tarde, un muy rico almuerzo los que ya se acerquen a la hora de colación, y nos veríamos quizá en un siguiente seminario o en alguna otra instancia. ¿Ya? Ya pues chicos, muchas gracias. Que tengan un muy lindo día. Chao. Que estén muy Gracias. bien. Muchas gracias. Chao.